Se está grabando la llamada. Fuerte que no te escucha, Rodrigo. Bien. Bueno. Ahora sí, vamos a comenzar. Como les contaba, bueno, primero darles la bienvenida a esta segunda clase de Paisaje Originario de Especies Nativas. Y como les comentaba hace un ratito, hoy estoy yo sola. Julián, que estuvo la clase pasada coordinando un poco el tema de la admisión y del chat, no se pudo sumar. Así que cualquier cosa, bueno, ténganme un poco de paciencia si ven que, bueno, con cualquier problema que podamos llegar a tener con la organización. Una cosa que sí les quería decir, Francisca, no sé si levantaste la mano porque tenés alguna pregunta o si fue sin querer, creo que fue sin querer. Algo que sí les voy a contar es que mientras yo, ahora que empiezo a presentar, a ustedes no los veo, y si bien tengo acá al costado mi celular con el chat por cualquier pregunta que tengan, si llegan a ver que alguien hizo una pregunta y yo por alguna razón no la veo, si pueden abrir el micrófono y decirme que hay una pregunta en el chat, estaría buenísimo. Así que les voy a pedir de su colaboración para la clase de hoy. Bueno, si nadie tiene ninguna consulta previa, vamos a comenzar con el contenido de la clase de hoy, que es una clase bastante intensa, podemos decir, o que tenemos muchas cosas para compartir. Si no estuvieron en la clase del miércoles, estuvimos hablando un poco de como paisaje originario y como conceptos más generales, y hoy ya vamos a hablar de comunidades vegetales y especies en particular. La clase del miércoles todavía no está disponible para que la puedan ver, pero antes de la próxima semana, o sea, o durante la próxima semana va a estar, así que cualquier cosa se pueden poner al día con esa parte, ¿sí? Bueno, ¿me confirman que estén viendo la pantalla, que me estén escuchando bien, que podemos arrancar con calma? Genial, perfecto. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si es la primera clase que se suman, les vuelvo a comentar que esta es una capacitación de 4 clases. La primera y la última van a estar a cargo de 2 colegas, que son Enrique Lowenstein y Julio Casadidio, donde ustedes vieron en la primera clase de agroecología, después vimos paisaje originario de Buenos Aires. Hoy vamos a ver comunidades y especies nativas, y el miércoles que viene se cierran estas 4 capacitaciones con arbolado urbano nativo, que también la van a dar Julio y Enrique. Así que cualquier cosa van a ver que, bueno, tienen una clase más. Y de hecho hoy yo, si bien les voy a mostrar muchísimas especies, no voy a detenerme mucho en todas las que tengan que ver con árboles, porque las van a ver la clase que viene con más profundidad, ¿sí? Bueno, como les decía, la clase de hoy vamos a ver comunidades y especies nativas. Vamos a ver qué implica que una planta sea nativa, si bien esto es algo que ya repasamos o que ya vimos en la clase del miércoles. Qué significa que una planta sea exótica, qué implica que una planta sea invasora, y cuáles son las funciones ecosistémicas de cada una. Después vamos a ver especies vegetales, que por ahí es lo que más a ustedes les interesa, en conocer qué plantas hay, o si ustedes quieren por ahí, lo están buscando para usar en su trabajo, para poner en su casa, para poner en su espacio, o incluso para producir plantas. Sé que les interesa mucho siempre como la especie en particular, pero antes vamos a ver todo lo que tiene que ver con comunidades vegetales de la zona, es decir, cómo se organizan o cómo se ve esa planta nativa en su paisaje o en su estado natural, ¿sí? No en una maceta recién comprada, sino cómo se ve en esto del paisaje originario que hablábamos la clase pasada. Bueno, y como les decía, la clase del miércoles fue una clase muy para que charlemos y para que hablemos de conceptos más generales, de sustentabilidad, de ambiente. La clase de hoy es como un poquito más técnica, entonces no vamos a tener tantos espacios como de intercambio, donde yo les hago preguntas y ustedes participan, pero sí, bueno, les voy a pedir que si en algún momento, como además hay que ir un poquito
no rápido, pero sí con ritmo, para que no se haga muy extensa la clase. Sí les voy a pedir que si tienen una consulta, pueden abrir micrófono, pueden hacerme una pregunta por el chat, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, para comenzar, si bien les digo que no iba a haber preguntas, sí me gustaría que, digamos, empecemos quizás retomando algunas cosas que empezamos a hablar la clase del miércoles, que quizás algunos de ustedes no estuvieron, y que ustedes me puedan contar un poco qué beneficios creen que van a tener las plantas nativas, ya sea de lo que hablamos en la última clase o de lo que ustedes han escuchado de qué implica tener una planta nativa y por qué es mejor que una planta que no es nativa. A ver qué me pueden contar, qué han escuchado. Anímense, anímense. Bien. Sí, Marcos, podés abrir el micrófono directamente, no hay ningún problema. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas Nada, la tardes. otra vez lo escuchamos, porque en casa yo quería poner unas plantas, viste, para sombra, y acá en la zona hay mucho, no me sale, ¿cómo es el fresno? Ujú. Y me decían que no es una planta de la zona y que es una especie invasora, Eso, algo bien, así, ¿viste? Y bueno, nada, ahí me quedo dando vuelta a eso y nada, estoy tratando de ver cuáles son las especies autóctonas del lugar y cuál es mejor para la sombra, ¿viste? Nada, perfecto. eso. ¿En qué zona estás? En San Pedro, nosotros somos de Ah, Gobernador Castro, estamos sí, sí, cerquita de sí, Vuelta Obligado, pertenecemos a bien. Grito Corazón, nuestro referente es Juan. Sí, 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 sé dónde están, pero sé que hay gente un poco de todos lados, así que por las dudas pregunto. Bien, perfecto. Esto que decía es muy importante, el tema de empezar a reconocer que no es lo mismo plantar cualquier especie, que no es lo mismo plantar una nativa que una exótica, que una invasora. Y justo eso es lo que vamos a ver ahora, así que cualquier duda con eso, vamos a hablar de esto. Dale, Eh, buenísimo. Genial. ¿Alguien más que tenga alguna así como idea previa de qué beneficios pueden tener las plantas nativas o en este caso qué, digamos, contraindicaciones pueden tener otro tipo de plantas también? Y si no, se los voy a contar yo, no hay ningún problema. Bueno, a ver, me animo. Sí, dale, vamos. Una de las cosas, de los beneficios es atraer más polinizadores. Bien, Además de la falta de mantención, de riego, podemos ahorrar mucho agua también. muy bien, bien. Más resistentes, menos plagas, ok, también va por ahí. Bien, exactamente. Hay un montón de conceptos. De hecho, si se fijan en el fondo de esta diapositiva hay un lapacho, que es como es una especie que, si bien no es nativa de Buenos Aires, esto es algo que hablábamos la clase pasada, fíjense que tiene un colibrí. Hay una cuestión con la relación de las plantas nativas con los polinizadores o con la fauna en general, y si ustedes, por ejemplo, como tienen en San Pedro, tienen una huerta, atraer polinizadores para que la huerta sea, digamos, polinizada y tenga como mayor productividad, es muy importante. También hay ciertos dichos diciendo de que las plantas nativas tienen menos plagas también, son más resistentes y suelen tener como menores requerimientos, no hay que regarlas tanto, bueno, no hay como que cuidarlas tanto. Entonces, un poco esas son las cuestiones en general que uno tiene presentes cuando habla de plantas nativas, y tiene que ver con estas características que tienen. Primero, que están adaptadas al entorno, que esto viene de lo que hablábamos la clase pasada. Si una planta nativa viene dada por una región fitogeográfica y la región fitogeográfica está, digamos, caracterizada por cierto relieve, cierto suelo, ciertas precipitaciones, se supone que las plantas que crecen en cada zona están adaptadas a esas condiciones. Entonces, en principio están más adaptadas al entorno. Entonces, deberíamos como tener un mantenimiento menos demandante. Acá yo les pongo un asterisco porque hay que hacer una aclaración, ¿sí? Las plantas nativas son nativas de lo que había
antes de que, por ejemplo, construyéramos una ciudad. O sea, depende de dónde estemos hablando. Si estamos hablando de San Pedro, de Vuelta de Obligado, que quizás mantiene todavía un montón de características naturales, seguro que la planta nativa ahí es menos demandante su mantenimiento que otro tipo de especies. Pero si estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, donde el ambiente ha sido muy modificado, bueno, puede ser que la planta no esté tan adaptada porque el ambiente cambió. Entonces ahí el mantenimiento, por ejemplo, haya que regarla. ¿Sí? Hoy en día si plantamos una especie nativa del delta en una ciudad, la vamos a tener que regar, la vamos a tener que proteger de las temperaturas extremas porque estaba acostumbrada a otras condiciones climáticas, ¿sí? Así que por eso depende un poco, pero en términos generales son plantas que están adaptadas al entorno y que tienen menor mantenimiento. Tienen atracción de fauna local, y esto es súper importante, y también lo cerrábamos la clase pasada, esta idea de saber que las especies típicas, los animales típicos de un lugar están relacionados con las plantas típicas de un lugar, y que si no está la planta, o si no está el hábitat tampoco, digamos como que la fauna va a perder sus lugares para nidificar y para refugiarse. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, tenemos especies en peligro de extinción, como las tenemos, como puede ser el ciervo de los pantanos, bueno, si no tenemos la planta nativa, no vamos a poder tener tampoco el animal nativo. Tienen una diseminación espontánea si están en un entorno natural, es decir, que se reproducen como naturalmente porque están integradas al ecosistema, entonces no hace falta, por ejemplo, tener que plantarlas. Esto siempre que estén como en un entorno más bien natural. Y son menos cultivadas. Y esto es muy importante, porque tiene como su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo es que si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un jardín de nativas, les va a costar más encontrar las especies y encontrar los viveros que si hicieran un jardín más tradicional. La cara positiva de esto es que ponerse hoy en día un emprendimiento de plantas nativas es algo que es, si bien es, por supuesto, el vivero siempre es un trabajo muy pesado y muy costoso, es bastante, digamos, factible como emprendimiento hoy en día. ¿Sí? De hecho, especialmente con el tema de los árboles que requieren como más tiempo de cuidado, suele haber poca producción, entonces son más difíciles de conseguir. Bien, para hablar un poquito más de estas relaciones entre lo que sería la flora y la fauna nativa, simplemente les traigo este gráfico porque vieron que cuando nosotros empezamos a estudiar ciencias naturales, incluso en la primaria, que nos muestran como la red trófica de qué animal se come a qué animal y cómo está armada toda esa interacciones ecosistémicas, bueno, nunca hay que olvidarse que en la base de toda esa pirámide alimenticia, de todas esas relaciones, siempre van a estar las plantas, porque las plantas van a alimentar a un montón de tipos de fauna, desde pájaros, desde zorros, venados, insectos, incluso cuando mueren tanto plantas como animales, toda la materia orgánica del suelo depende de la presencia de las plantas, y además van a tener otras funciones más específicas, como puede ser la polinización, ¿sí? O sea, la relación entre las plantas y la fauna local se va a ver a través de la polinización, de la dispersión de semillas. Hay un montón de árboles o de plantas, no solo nativas, pero particularmente las nativas, que necesitan de cierta especie de animal para que, por ejemplo, coma sus frutos y después los disperse, y así es como que se va reproduciendo la planta. O algunas necesitan incluso pasar por el estómago de un animal para que se acidifiquen y puedan germinar, si no, si se caen al piso no germinan. Entonces hay como una relación entre flora y fauna. Bueno, por supuesto, los animales se alimentan de las plantas, hay relaciones como mutuales, hay muchos, por ejemplo, pájaros que anidan en especies que tienen muchas espinas, entonces es como que digamos, se terminan como protegiendo también por la misma planta. Lo mismo con, bueno, depredación y con refugio y hábitats, ¿sí? Por ejemplo, hay una relación muy directa entre la presencia de árboles y los pájaros. Los pájaros para nidificar necesitan árboles.
pero también hay algunos pastizales donde, digamos, en la base de las plantas también nidifican no solo pájaros, sino también lo que hablábamos en la clase pasada, como cuises, insectos. Entonces, todas esas relaciones están dadas entre flora y fauna nativa en general. Ustedes piensen que si hablamos como de sucesión ecológica, es decir, de cómo la naturaleza se fue, cómo nosotros también, como humanos, también fuimos evolucionando, piensen que las plantas y los animales típicos de una zona fueron evolucionando en conjunto, con lo cual están muy relacionados entre sí. Si yo empiezo a sacar las plantas del lugar y las reemplazo por otra, no tienen las mismas relaciones con los animales. Entonces, es como que puede haber mucha extinción de especies porque sacamos o la planta o el animal, y ellos estaban muy relacionados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes podrán ver cómo una misma especie de polilla, creo que es, se va a ir alimentando de una diversidad de plantas, pero van a ver que muchas de ellas, que todavía no las conocen, son plantas justamente nativas, ¿sí? Bien. Esto lo estoy pasando un poco rápido, como les dije, hoy es mucha info técnica, así que vamos a ir como no deteniéndonos demasiado en ninguna de las cuestiones. Si tienen alguna pregunta me pueden preguntar específicamente, no hay problema, pero vamos pasando. Si las especies nativas son las típicas de la zona, y eso está dado por las provincias fitogeográficas que vimos la clase pasada, bueno, todo lo que no es nativo se llama exótico. Y la palabra exótica no tiene ninguna valoración. No es que una planta exótica sea mala y una planta nativa sea buena. Simplemente la planta nativa es típica de la zona y la planta exótica es de otro lado. Las plantas exóticas no son como, digamos, un enemigo, ¿sí? Esto lo digo porque muchas veces es como, no sé, no hay que usar exóticas. Y bueno, no es tan así. Las plantas exóticas, al ser plantas y hacer especies vegetales, también tienen un montón de aspectos positivos. Por ejemplo, van a servir como fuente de alimento también a polinizadores, a aves, a un montón de animales. Acá vemos, por ejemplo, un tilo, que es exótico, con abejas, los cardos, que son como, están casi naturalizados en ciertas zonas de Argentina, pero que no son de acá, también sirven como de fuente de alimento para muchos insectos, y bueno, otras especies exóticas también. Generalmente tienen adaptaciones menos favorables, y eso lleva a que el mantenimiento sea más demandante. ¿En qué sentido? Ustedes piensen, es como el pasto. Seguro que si ustedes tienen pasto en su jardín, saben que mantener el pasto en Buenos Aires en particular es muy costoso a nivel energético, a nivel tiempo, a nivel demanda, a nivel riego, a nivel corte de pasto. El uso del césped, que también lo van a ver en las plazas, por eso las plazas de Buenos Aires la mitad del tiempo van a tener el pasto con un montón como de parches sin nada, y no sabemos ni dónde sentarnos con la lonita. Eso es porque el uso del pasto como si fuese casi un espacio libre, no es de acá, es algo que viene del jardín inglés o del jardín francés. Si ustedes piensan en el clima de Inglaterra o de Francia, vieron que Inglaterra tiene como esa fama de estar siempre gris y siempre como lloviendo. Bueno, tiene mucha menor temperatura y tiene mucha más agua. Entonces el pasto ahí está bárbaro, ¿sí? Porque todo el tiempo tiene agua y porque no lo quema el sol nunca. ¿Qué pasa? Cuando ponemos pasto acá en Buenos Aires, el pasto tiene todo, o sea, sufre todo el cambio de precipitaciones a lo largo del año, sufre las temperaturas de verano, sufre el sol rajante todo el año, entonces no se va a ver tan bien. Por eso son adaptaciones menos favorables, porque son plantas que están acostumbradas a otro tipo de clima. Es como lo que les decía también del jacarandá. El jacarandá no es nativo de Buenos Aires, es nativo de otra zona de Argentina, pero es nativo de la selva, otra vez. Un lugar con mucha más humedad y con temperaturas más altas. Entonces, cuando lo tratamos de plantar en Buenos Aires, si es un descampado, a la primera helada que tengamos, el jacarandá se va a morir porque no está acostumbrado a este clima, ¿sí? Entonces, por eso son menos favorables. Van a traer animales, pero acá no va a ser solo la fauna local,
¿sí? Pueden llegar a traer fauna exótica también. Y eso también puede empezar a traer invasiones o digamos como favorecer otro tipo de animales que no sean los propios nuestros y que, bueno, también empiece a haber una cuestión de que desaparezcan especies nativas porque tenemos mucha fauna exótica. Pueden comportarse como especie invasora, y ahora les voy a contar qué es una invasora, y por ahí lo que tienen de positivo es que son más cultivadas y comúnmente utilizadas. Si ustedes viven en un departamento, viven en una casa y dicen, quiero comprar una planta para mi ventana, y van al puesto de flores de acá a 2 cuadras o van al vivero de su barrio, lo más probable es que todas las plantas que les ofrezcan sean exóticas, ¿sí? Porque las nativas recién se están usando hace muy poco y son para viveros más especializados, si bien ahora cada vez se usan más, por suerte. Entonces, lo que suele pasar es que las especies exóticas son las que tenemos más a mano, por eso se usan tanto, ¿sí? Porque tenemos así como mucha mayor disponibilidad. Bien, y acá llegamos a una de las cosas que es importante. Si las especies nativas son importantes, la contracara o donde sí vamos a tener algo negativo, que a lo que hay que prestarle atención, es a las especies invasoras. Escucharon, bueno, por allá me dijeron que escucharon hablar un poco de especies invasoras. ¿Alguien más escuchó algo de las especies invasoras? Así tampoco hablo tanto yo. Sin leer lo que dice ahí. ¿Alguien más las conoce, las especies invasoras? ¿O alguien tiene una invasión en su casa de decir, no sé, no me deja de salir ligustro y lo corto y vuelve a salir ligustro y lo corto y vuelve a salir? A ver qué me cuentan. Como el castor en Ushuaia. Sí, Marcos Gabriel, el estornino, ardillas. Bien, esas son especies invasoras de animales. Por acá dicen que se asilvestran y ocupan el espacio. A ver, ¿por qué? Esperen que no puedo ver bien todo el chat. Ya les dije, cuestiones logísticas del día de hoy. Ahí está, se asilvestran y ocupan espacio que puede ser para las nativas, como el fresno, el ligustro, la mora. Perfecto. Marcos, si querés abrir el micrófono, creo que era Marcos. No hay ningún problema. Sí, consulta, acá en la zona sale mucho, viste, lo que es la higuerilla que le dicen, que es madera blanda, y es tipo plaga eso, es tipo bastante invasor, es muy difícil sacarlo. No sé cuál es la higuerilla. Me debería fijar porque No con sé si con es ese tóxico nombre. tampoco. Es una Acá tengo leña liviana que se seca. acá en las próximas diapositivas hay unas fotos de plantas invasoras comunes, a ver si la encontramos. Si no, a ver No, si. no la Sí, veo. ahora. Hace grande. Higuerilla. Bueno, igual ahora la. Y es bastante Ah, sí, difícil combatirla. sí, sí, acá No sé si se conoce como ricino también, o glicina. Eso también ahora la vamos a ver. cuando la cortás larga como una leche, viste, es muy. Tal cual. Y no tiene mucha utilidad tampoco. No, Cuesta y que de hecho es seque, tóxica. puede Eh, ser. Cuando esas plantas y también el gomero, por ejemplo, que no es invasora, pero esas plantas que ustedes cortan una hojita y sale como un líquido blanco, que es como una especie de látex, ese líquido blanco suele ser tóxico. Si se les cae en la piel, por ahí les genera como una irritación. Así que nada, cuidado por si tienen algún tipo de por ahí animales o nenes chiquitos, eso hay que tener cuidado. ¿Eso Bueno, es el árbol de. autóctono de esa zona? ¿Qué? Sí. ¿Es autóctono de la zona o no? Esa no es de la zona, esa es una especie invasora de afuera. Vale. Bien. Después, si quieren, cuando terminemos, si me quieren, o sea, bueno, podemos hablar de qué se puede hacer ante una especie invasora, pero bien, acá tenemos el árbol del cielo, los paraísos, ahogan las palmeras yatay y el cardo, el siempreverde que tiene la frutita morada, que no sé bien cuál es, el iris eudacorus en los espejos de aguas es desastre, sí. Un montón de especies que son invasoras. ¿Qué implica que una especie sea invasora? Bueno, que
en términos generales es que se va a reproducir mucho y que va a crecer muy rápidamente. Y no hablamos de una planta, no es que sale un álamo, por ejemplo, sino que van a salir un montón de plantas y entonces como que van a ocupar cada vez más espacio y lo que terminan haciendo es desplazar a las especies locales. Es decir, si teníamos nativas y le ponemos una invasora, por ahí la invasora empieza como a ocupar ese espacio y ya las nativas, bueno, no les van desapareciendo. Van a cambiar este paisaje originario, que como contábamos en la clase pasada, tiene un montón de valores ecosistémicos, culturales, patrimoniales, así que es importante que no lo perdamos. Van a generar alteraciones en el ciclo de los nutrientes, entonces empiezan a pasar cosas como que sube la napa freática. A veces, ¿no? Otras veces es como que se empieza a salinizar el suelo. En general no es tan extremo, pero puede pasar eso a un nivel como más chico. Cambios en los sistemas hídricos, modificación de los regímenes de fuego. Ustedes sabrán que, por ejemplo, el Parque Nacional del Palmar, que contaban recién de la palmera Yatay, que es del Parque Nacional del Palmar, necesita como o sea, necesita prenderse fuego o tener unos incendios controlados para renovar las plantas. Si aparece una planta invasora que tiene otro ciclo del fuego, entonces eso empieza a cambiar todo y puede generar hasta incendios descontrolados. Puede traer plagas de cultivos, ¿sí? Puede traer otros organismos, esto que por ahí está relacionado con un bicho de Europa, que es una plaga que acá todavía no existe, entonces se vienen con la planta, se viene esa plaga y termina afectando a las especies locales, y a veces se empiezan como a mezclar con las plantas nativas y terminan cambiando como la especie original, entonces se pierde la especie original y tenemos como un híbrido que no es ni fu ni fa. Bien, la rosa mosqueta, el pino en el sur, claramente, las cañas vamos a ver que son muy importantes, y si bien no hay una manera de saber que una planta es invasora, hay como signos. Las plantas invasoras lo que van a tener es mucha capacidad de reproducción. Entonces son plantas que por una u otra razón se van a expandir como muy rápido. Por ejemplo, si tienen muchas flores y mucho fruto comestible, es muy probable que pueda llegar a ser invasora. ¿Por qué? Porque si yo tengo un montón de pájaros de la zona alimentándose, cuando los pájaros se vayan moviendo y vayan defecando las semillas, esas plantas se van a ir expandiendo. Este tipo de plantas que tienen esos frutos que vuelan, como el fresno es invasor porque tiene ese fruto tipo helicóptero. Entonces cuando viene un viento se van dispersando las semillas y sale por todos lados. También las plantas que se mueven, o sea, que crecen hacia los costados, porque pueden como reproducirse a través de las raíces, como puede ser las cañas, los álamos, eso también puede ser muy invasor. Entonces hay que como tener cuidado con las plantas que nosotros plantamos. Y por ahí lo que es un poco como que hace que esto sea peor, es que justamente las plantas que crecen rápido suelen ser las plantas que primero plantamos. Si nosotros acabamos de lotear un lugar y queremos tener un cerco o queremos tener un árbol de sombra, vamos a elegir el árbol que crezca más rápido. Vamos a elegir el cerco que tape más rápido. Y generalmente esas plantas son las que más capacidad tienen de ser invasoras. Entonces, los primeros 2, 3 años estamos bárbaros porque nos tapó súper rápido la medianera, pero al año número 10 la tenemos por todos lados y ya no sabemos qué hacer, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y hay que averiguar bien como qué plantas ponemos. Y si ustedes o si ustedes tienen que tomar dimensión un poco de hasta qué nivel una planta puede ser invasora, vean el ejemplo del Parque Pereira y Graola. El Parque Pereira y Graola es una de las reservas naturales más grandes que hay en Buenos Aires y es una reserva, pero no es una reserva natural porque sea un ecosistema nativo importante. Es reserva porque, bueno, como es un gran bosque, cumple funciones de parque, cumple funciones de sombra, cumple funciones de aportar oxígeno, pero no es un sistema natural, un sistema, digamos, nativo. El Parque Pereira y Graola son básicamente 3 plantas invasoras que colmaron tanto el lugar que se genera como esta especie de bosque selvático, pero son ligustro, que lo van a ver acá, hiedra y no sé qué otra tercera, pero básicamente es como un
es como un bosque gigante de plantas invasoras. O sea, a este nivel puede llegar si nosotros, digamos, no las manejamos. Y seguramente, si ustedes piensan en plantas invasoras, y son las que, digamos, justamente nos están comentando acá por el chat, en Buenos Aires, las especies invasoras más comunes son estas que están acá. El cotoneaster, la piracanta, son plantas que se usan mucho en cerco. Entonces, y fíjense la cantidad de frutos que tiene, con lo cual crecen por todos lados. La mora, que es bárbara, nos da frutos, es siempre como muy lindo tener una morera en casa, también es invasora. Sí, crece un montón por lo mismo. Tiene frutos comestibles que hasta nosotros los comemos, tiramos el cabito y bueno, ahí la semilla, si tiramos una semilla crece la semilla. Las cañas son súper invasoras porque crecen hacia los costados, entonces es imposible frenarlas. Hasta en la isla Martín García hay invasión de cañas, o sea, imagínense en medio del Río de la Plata. Los álamos son muy invasores, el álamo blanco en particular, el fresno, y encima el fresno tiene la complicación de que es el árbol más usado en arbolado urbano, o sea que lo tenemos en nuestras ciudades plantado por todos lados y así se va expandiendo. La hiedra también es invasora, crece mucho, tiene también sus frutos. El ligustro para mí es como el más común. El ligustro está por todos lados, es súper invasor, no planten ligustro, si tienen ligustro, córtenlo. El laurel es muy invasor también. La retama, que no es tan común verla por ahí en la zona de Buenos Aires donde estamos la mayoría, que es el AMBA, San Pedro y toda como esta zona, sino que es más común por ahí en la zona de Tandil. El Iris eudacorus, que también lo nombraron por ahí, que a veces parece que es típico de acá, pero es un lirio invasor que se apropia de todos los lugares donde se junta agua. Entonces lo van a ver en ríos, en arroyos, en zanjas, y es imposible de contener. Acá que le decían la higuerilla o el ricino. La acacia negra es muy típica de zonas costeras, ¿sí? De la costa atlántica, muy típico acacia negra, y bueno, el paraíso. Todas estas son plantas invasoras y exóticas, o sea que si ustedes están pensando poner un paraíso en su casa, piénsenlo 2 veces porque hoy en día les resuelve una situación y mañana por ahí no saben cómo frenarlo y les empieza a salir por todos lados. Así que, nada, eso. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? Porque vamos a empezar a ver comunidades y especies nativas de acá, de la zona, ahora sí. Antes de eso, ¿alguna consulta de esto que vimos recién? Bien, muy viernes hoy para estar participando. Bueno, como les decía, ya vimos en la clase pasada paisaje originario, hoy vimos las funciones ecosistémicas de una planta nativa, que es lo que tenemos que usar, que es lo que tenemos que evitar. Y ahora lo que vamos a ver es qué plantas vamos a poder encontrar como especies nativas. Y acá les hago una aclaración. Especies nativas hay millones, cientos, miles. Disponibles para su compra también hay un montón, digo, por si las quieren adquirir. Plantas nativas que puedan ver en la vereda de su casa también hay un montón. Entonces, no vamos a ver todas, vamos a ver como una selección y qué nativas pueden volverse invasoras. Ahora se los comento. Bien, y vamos a ver las especies nativas, pero no las vamos a ver solo como especie y un listado de 1 millón de especies y que yo les diga las características más importantes, porque eso hay mucha bibliografía. Si ustedes quieren saber qué planta poner en el frente de su casa, me pueden pedir bibliografía y yo les paso para que ustedes elijan con más especificidad. Lo que a mí me interesa que veamos ahora es cómo esa planta nativa en realidad está conectada con como una especie de comunidad vegetal. Cada comunidad vegetal va a variar, digamos, de la composición de especies y también va a ser típica como de un lugar en particular, ¿sí? De un tipo de suelo, de un tipo de clima, de un tipo de relieve. Entonces me interesa que las veamos en ese contexto. Y después ustedes van a poder ver, por ejemplo, aplicaciones más puntuales cuando vean la parte de arbolado.
Pero antes de llegar a lo que serían las comunidades vegetales, voy a hacer un repasito muy rápido por cuestiones como generales de las plantas, porque yo no sé si ustedes ya son súper botánicos, súper jardineros, o si es la primera vez que están viendo cosas de plantas. Entonces vamos a aclarar como algunos términos que nunca está de más repasarlos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de árboles? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arbustos? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de herbáceas? O sea, instintivamente hay algo que a nosotros nos dice que las herbáceas son las plantas más chiquitas, las hierbas, los pastos, que los arbustos son un poco más grandes, lo que ponemos en nuestro cerco, y que los árboles son, bueno, árboles, ¿sí? Son como las plantas más grandes que hay. Pero si nos ponemos un poquito más técnicos, la diferencia entre estos tres tipos de plantas tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con si tiene o no madera, si puede formar o no madera, y también cómo es la estructura de la planta. Si ustedes agarran una planta y le parten una rama y no tiene madera, ¿sí? O sea, no una rama nueva, una rama vieja ya con cierto como desarrollo, y no tiene madera, es una herbácea. Las herbáceas son plantas que no producen leña, digamos, ¿sí? Por eso suelen ser las más chiquitas, porque no pueden crecer mucho porque no tienen estructura y se caen. Entonces, son las plantas más chiquitas, de nuevo, no tienen madera, y además tienen un ciclo de vida que pueden vivir un año, pueden vivir una temporada, pueden vivir varios años, pero tener un comportamiento estacional, pero no es lo mismo que un arbusto. Un arbusto sí va a tener leña, es decir, va a tener ramas, son los que vamos a tener que podar con la tijera grande o con la motosierra. Bueno, tienen leña, son medianos, es decir, hasta 3 metros, por ejemplo, pero lo importante es que tienen ramas desde la base, ¿sí? Y eso es lo que principalmente lo diferencia de los árboles. Los árboles tienen un tronco. Vieron que los árboles tienen un tronco y después empiezan a salir las ramas. Entonces, los árboles tienen leña, ¿sí? Y además tienen esa cuestión de tener un tronco principal y después las ramas. Y eso es lo que le va dando las distintas estructuras y los distintos tamaños, ¿sí? Cuando nosotros caracterizamos comunidades vegetales o caracterizamos plantas, es importante que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de árboles, de arbustos y de herbáceas. Y generalmente esto se conoce como estratos también, ¿no? Cuando decimos estratos, tiene que ver el estrato arbóreo es el más alto, el arbustivo es como intermedio y el herbáceo es como el más bajito. Todas esas son como cosas que se hablan mucho cuando hablamos de vegetación. Y dentro de las herbáceas, es decir, dentro de las plantas más chiquitas que no producen leña, tenemos distintas formas de vida, que tienen que ver con cómo esa planta se desarrolla su estructura. Una planta erguida una herbácea erguida es una planta como la que más comúnmente tenemos, una herbácea, que bueno, crece como con los tallos hacia arriba. Una trepadora es la que necesita enroscarse o apoyarse sobre otra planta o sobre una pared o sobre un palo, sobre un tronco para crecer, porque va trepando. Bueno, globoso tiene que ver con que es más como una matita. Gramínea es todo lo que conocemos como pastos, que tiene características como las hojas bien largas, ¿sí? Que tiene estas flores que parecen como plumitas en general. Ahora la vamos a ver un poco más. Cuando decimos cubresuelos son las plantas que en vez de trepar hacia arriba es como que van hacia los costados, entonces cubren suelos como el césped. Y cuando hablamos de plantas palustres estamos hablando de plantas que, digamos, crecen en zonas inundadas, o sea, que se inundan y no es que se mueren como el resto de las plantas. Verán que cuando ustedes riegan mucho una maceta, ya está, la planta se murió. Bueno, si es una planta palustre, le gusta el agua, digamos. Bien, y todos estos términos son los que yo por ahí voy a estar usando un poquito ahora. Y bueno, para hablar de especies nativas y para hablar de comunidades nativas, vamos a recordar este corte que vimos la clase pasada y todo este material que también lo vimos la clase pasada. Para hacer un repasito muy rápido, el interior de la provincia de Buenos Aires, es decir, casi toda la panza de la provincia de Buenos Aires, es parte de la Pampa, ¿sí? De la provincia fitogeográfica pampeana. Típico de la provincia pampeana es el pastizal,
¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver de pastos, de herbáceas, tiene que ver más que ver con el pastizal. Si estamos hablando de la costa del Río de la Plata y del río Paraná, vamos a estar hablando del delta de Islas del Paraná. En realidad es del Paraná solamente, pero como llega hasta Punta Lara, llega también a parte del Río de la Plata. Y ahí vamos a tener todo lo que va como en un ambiente más húmedo. Selva marginal, matorrales, juncales, camalotales. Y entre uno y el otro tenemos el espinal, que se corresponde por el talar de barranca, ¿sí? Que es un tipo de bosque en particular. Entonces, si yo ya estoy diciendo, bueno, hay herbáceas, árboles y arbustivas, dependiendo de dónde estemos, va a haber más herbáceas, más árboles o más arbustivas, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora es distintas comunidades vegetales de cada una de estas 3 provincias fitogeográficas y qué especies son típicas. Y acá les digo algo, yo les digo las especies típicas y ustedes por ahí después buscan por otro lado y van a encontrar que no son exactamente esas especies, que son otra, o que una planta que está en el flechillar también está en el matorral. Bueno, no es una ciencia exacta esto, entonces hay plantas que se repiten, ¿sí? Pero bueno, para que tengamos como una idea general. Cuando hablamos de la pampa, siempre hablamos de praderas o de pastizales, es decir, de este tipo de vegetación, que es el tipo de vegetación que uno puede ver en la ruta yendo a Mar del Plata, en la ruta 2. Y uno de los pastizales más típicos se llama el flechillar, que seguro que lo tienen presente porque es ese pastizal que nosotros vemos cuando vamos en el micro o en el auto, que se mueve así con el viento, que refleja todos los colores del atardecer y que es como muy poético, ¿sí? Eso es el flechillar. Es un tipo de pastizal típico de los suelos fértiles y bien, o sea, y altos, digamos, que no están como que no están con relieve bajo, entonces como que no se les acumula el agua. Generalmente tienen una altura de 50 centímetros a 1 metro, por esto es muy típico verlo al costado como de los campos productivos, ¿sí? Porque son campos altos, fértiles, y generalmente se ven así, ¿no? Como un mar de gramíneas, y cada tanto puede tener algún arbusto de poca altura o alguna especie herbácea. Y este tipo de pastizales es muy estacional. Entonces, por ahí lo vemos en invierno, principio de primavera, lo vemos así, hermoso, y cuando llega el verano parece que se murió todo, pero en realidad es como, tiene un recambio estacional muy importante. Acá voy a responder la pregunta que hizo Ivana, que dijo, ¿qué especies pueden volverse invasoras de las nativas? Y eso depende del lugar donde ustedes estén, digamos, considerando. Por ejemplo, las gramíneas, que para nosotros en el pastizal son muy común, en cierto sentido pueden llegar a ser invasoras. Porque ustedes fíjense el nivel de ocupación del suelo que tienen. Si ustedes quisieran plantar árboles acá, es muy probable que la gramínea le gane por competencia. Es decir, que si ustedes plantan un árbol muy chiquito, un poco como que estas plantas lo agobien, digamos, como que le ocupen el suelo, le compitan por los nutrientes también, como que tengan raíces muy profundas y hagan que el árbol no se desarrolle. Entonces, en cierto sentido, casi que podríamos decir que este tipo de especies pueden llegar a ser invasoras o pueden llegar como a ocupar más espacio del que nosotros queremos. Eso tiene que ver con el ambiente que estén considerando, así que es una pregunta un poco como, digamos, que tendríamos que hablar con más nivel de detalle. Bien. Si hablamos que la comunidad típica de los pastizales es el flechillar, la especie típica es la flechilla. Y la flechilla es esta planta que se llama Nacella neesiana, que si no conocen, cuando nosotros decimos el nombre de una especie, este es el nombre común, ¿no? Que el nombre común no sirve de mucho en el sentido de que, si yo, por ejemplo, les digo uña de gato,
La gente que vive en la ciudad de Buenos Aires va a pensar que es una planta, que por ahí es una enredadera. La gente que vive en la costa va a pensar que es una planta de esa suculenta que crece como en el suelo y que tiene así como los tallitos gorditos y las flores rosas. Para ellos la uña de gato es eso. Si vamos a Tucumán, la uña de gato es otra planta. Entonces, como depende mucho del contexto, siempre tienen un nombre científico. Está compuesto por el género y la especie. Entonces, siempre ponemos el nombre científico porque ahí nos aseguramos de que es exactamente la especie que nosotros queremos decir. Después, entre nosotros hablamos con nombres comunes, no hay ningún problema, pero siempre es necesario decir el nombre científico. Bien, la flechilla es esta planta que, como verán, tiene, o sea, de hojitas y de tallos tiene poco, pero cuando tiene la flor, que es esta que viene acá, se ve como dorada, ¿sí? Además, como no tiene leña y es así muy finita, se mueve con el viento y es como muy, no les digo decorativa, pero un poco, ¿sí? Tiene como mucho atractivo. Esta es una que van a encontrar por todos lados. De hecho, si tenemos una jornada de reconocimiento presencial después, por ejemplo, en el Parque de Malvinas Argentinas la vimos, esta misma planta, y tiene una hermana que también es típica de los flechillares, que también tiene esta floración tan hermosa, y que como tiene más hojas y como tiene más tallos, se usa muchísimo para paisajismo. Entonces, si ustedes quieren comprar una flechilla, van a encontrar esta que se llama Nacella tenuísima, más que esta que por ahí la van a encontrar en cualquier vereda de su barrio, ¿sí? Entonces, planta típica de los flechillares, las flechillas. Van a estar acompañadas de otras plantas o otros pastos, como la cola de zorro, que seguro que la vieron porque tiene estos como pomponcitos que en cierta época se ven por encima de los otros pastos y se ve como ese punteado de florcitas, ¿sí? de pompones blancos. Se llama, bueno, Botryochloa laguroides, tiene 40 centímetros, inflorescencia blanca. Todos estos detalles los voy a pasar rápido, pero a ustedes les queda la presentación con todo el detalle que necesiten. Bueno, no hay problema, Karina. ¿Karina? Sí. No se preocupen, todo va a quedar grabado. Y de nuevo, si ustedes quieren profundizar en alguno de todas estas especies o en alguna de las comunidades, después pueden pedir por el grupo de WhatsApp más información. Yo tengo un montón de bibliografía que les puedo compartir, ¿sí? No hay ningún problema. Otro pasto que lo van a ver acá, fíjense qué hermosa la flor también. Siempre la gramínea tiene como la flor, ¿sí? Como que las hojas no son tan llamativas. Se llama, bueno, tiene este nombre complejo y se conoce como pasto plateado. Y según la época de floración de cada una de estas especies, es como la que se va a ver más, ¿sí? Fíjense que acá aparece un mar de esta especie. Y en otra época aparecerá un mar de esta especie, ¿sí? Bien. De esas gramíneas hay un montón más, hay un montón de poas, de bromus, de otro tipo de gramíneas, de otro tipo de pastos, digamos, y generalmente se acompañan de otras plantas como este vinagrillo, que es un cubresuelo, que seguro que lo vieron en algún lado, porque aparece por todos lados, es una planta súper rústica y súper, digamos, como resistente. De hecho, es resistente hasta los agrotóxicos. Así que crece como en un montón de lados donde ya otras plantas no crecen. Y tiene esta flor que parece un trébol hecho de corazones, esta hoja, y es muy común verlo en los costados de las calles, ¿sí? Cuando florece tiene esta flor que es muy bonita. Una planta muy resistente, que bueno, que por ahí la habrán visto. Y esta planta, que se conoce como la chilca de olor, es como una herbácea alta, es decir, puede tener mi altura, 1,50 m, 2 metros, pero sigue siendo una herbácea, entonces por ahí es como que no tiene tallos muy fuertes, entonces se ve así como medio desgarbada. Y se van a dar cuenta si es esta planta porque siempre se llena de mariposas cuando está en flor. Uno puede ir caminando por el campo, ve las gramíneas,
y de repente ve como una planta un poquito más alta, toda florecida de blanco, con mucho olor, por algo se llama chilca de olor, y llena de mariposas, ¿sí? Esta planta es una planta muy nativa, muy rústica, muy de crecer al costado de las vías del tren, pero muy, bueno, tiene olor, tiene mariposas, es como una planta muy, muy interesante, ¿sí? Bien. Si yo les digo que en la provincia pampeana es típico los pastizales, van a encontrar pastizales como los flechillares, que son una combinación de un montón de especies gramíneas. Pero ¿qué pasa cuando cambia un poco el suelo? En algunos lugares donde hay una laguna, donde hay como un suelo más salino, donde pasa algo con el suelo, va a crecer otro tipo de vegetación, que se conocen como pajonales. Y los pajonales también son herbáceas, pero son como más altas, suelen tener suelen tener como mayor cantidad de masa vegetal, y hay que tenerlo muy en cuenta porque generalmente los pajonales son los primeros en prenderse fuego en verano. Acá cerca de La Plata, que está la reserva de Punta Lara, hay muchos problemas de incendio y siempre empiezan por los pajonales, porque tienen como tienen mucha más vegetación seca, ¿sí? Entonces, van a aparecer en suelos salinos o inundables, entonces ustedes, la pampa es puro pastizal, y de repente hay como un parchecito de un pajonal, donde pasa algo con el suelo. Y hay muchos tipos de pajonales que generalmente los van a reconocer por la especie predominante, es decir, la especie que más hay en cantidad. Entonces, cuando hablamos de totorales, es un tipo de pajonal. Cuando hablamos de cortaderales con la cortadera, es otro tipo de pajonal. Cuando hablamos de pasto colorado o de cardales, son todos tipos de pajonales, ¿sí? Cuando hablamos de pajonales de pasto colorado, hablamos de pajonales que tienen esta especie en particular, que también es una gramínea, pero que tiene la particularidad de que cuando está en floración se ve de este color rojo. De nuevo, son plantas más altas, pueden llegar como a los 2 metros y medio. Entonces, cuando ven un pajonal se dan cuenta, porque es como que cambia la comunidad, cambia el paisaje. Esta planta, seguro que la conocen. Y esta planta es como patrimonio de Buenos Aires y patrimonio de exportación. Acá que la conocemos como la cortadera y la vemos en todos lados, en el exterior se conoce como pampa gras, o sea, a ese nivel de identidad de que es el pasto de las pampas, y se vende como planta de decoración o se vende como para los interiores, ¿sí? Entonces, la cortadera es como patrimonio nacional y patrimonio de Buenos Aires. Y es típica de suelos que han sido como disturbados. Entonces, ¿dónde la van a encontrar mucho? En tosqueras, en rellenos sanitarios, en cualquier lugar donde se movió el suelo, donde hubo algún cambio, digamos, van a aparecer estas cortaderas, que la gran mayoría del año son una mata, que lo que tiene de particular es que si le pasan la mano por las hojas se van a cortar, por eso se llama cortadera, y cuando florece se ve como este mar de inflorescencias, que es como también muy lindo de ver. Seguro que la conocen, es súper útil para cercos también, ¿sí? Así que la van a ver por todos lados. Y cuando, en vez de tener suelo salino, tener suelo, digamos, con algún tipo de cambio, ¿sí? de movimiento, lo que pasa es que el suelo se inunda, el tipo de pajonal que vamos a ver es un totoral, ¿sí? Que la totora lo deben tener, si no tienen la especie, seguro que conocen a los totora, y que viene de esta planta. Así que es una planta palustre, es decir, que le gusta, digamos, el agua, y que va a tener esta inflorescencia. Y tiene como estas hojas bastante amplias, y de hecho, si lo ven en la foto anterior, lo van a ver también por acá. Los totorales son los que se suelen llenar, como decía, creo que Ivana fue, del lirio amarillo, del Iris pseudacorus. Así que ahí también pueden ver cómo una especie invasora va moviendo una especie nativa. Y dentro de los pajonales
suele haber especies que se conocen como cardos. Los que nosotros conocemos como cardos normalmente son especies de afuera. Son especies exóticas que están naturalizadas, es decir, que se reprodujeron tanto que ya casi que forman parte de nuestro ecosistema. Pero no son especies nativas, son especies que medio que se naturalizaron. Los cardos nativos de acá son estos que se llaman Eryngium, que ahora también se están poniendo muy de moda con todo el paisajismo nativo, porque si se fijan la planta, las hojas, es como que no son muy llamativas, ¿sí? Son bajitas, son como pinchudas, no tienen como mucho desarrollo, pero la inflorescencia, ¿sí? Cuando da flor, da como estas florcitas de color morado. Entonces, si ustedes la combinan, por ejemplo, con gramíneas, cuando en la época donde florecen estos cardos, sale como esos puntitos, ¿sí? Por encima del resto de las plantas y se ven también muy llamativos. Yo hablo mucho de paisajismo porque yo soy licenciada en planificación y diseño de paisaje, entonces trabajo mucho con el diseño de plantas, entonces lo pienso también desde ese lado, ¿no? Y para que ustedes, si las quieren incorporar, bueno, o si quieren producir, también es como una manera de vender las plantas, ¿no? Y el otro cardo, que es típico de acá, es lo que se conoce como el falso caraguatá, esto lo deben haber conocido, que es así súper aserrado, súper pinchudo, y que cuando florece tiene esta floración también como súper importante. Estos son los cardos que son nativos de acá, ¿sí? Si hablamos de cardos, como que son estos dos, ¿sí? Bueno, y en el medio, ¿sí? Mientras seguimos viendo comunidades para que no se haga tan pesada, porque además, como les dije, es una clase con muchas diapositivas y que voy a pasar rápido porque es mucha cantidad de cosas, me preguntaban en la clase pasada cómo empezar a reconocer especies. Y yo les decía que, si bien vamos a tratar de hacer esto en la presencialidad, ustedes pueden reconocer plantas desde su celular. Si ustedes tienen un Android más que nada, no sé quién tendrá un iPhone, pero bueno, no conozco de iPhone, pero en su celular van a tener una aplicación de Google. La aplicación de Google, o desde la misma barrita de búsqueda, que esta aparece muchas veces como en la pantalla de inicio, les va a aparecer este simbolito. Ese simbolito se llama Google Lens, y si aprietan ahí les va a abrir la cámara. Y ustedes lo que pueden hacer es sacarle una foto a la planta, y lo que hace Google es buscar esa imagen, como cuando hacen una búsqueda normal en Google, bueno, pero con una imagen, y les va a decir qué especie es. Siempre que hablemos de reconocer especies, ustedes tienen que saber que las hojas de las plantas suelen ser hay muchas plantas que tienen hojas muy parecidas. Lo que separa a una especie de otra, sin ningún tipo de duda, son las flores. Entonces, esto va a funcionar muy bien si ustedes le sacan una foto a una flor. Seguramente que sea bastante preciso el resultado. Si no es época de flores y solo tienen la hoja, fíjense de sacarle un detalle, o sea, como bastante detalle a la hoja, ¿sí? Como cuanto más específica sea la planta mejor, o sea, sea la foto mejor, pero puede fallar, porque hay muchas plantas con hojas parecidas. Si ustedes sacan una foto así de lejos, como al árbol de lejos, así nomás, sin mucho nivel de detalle, es probable que no les reconozca la especie, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vienen bien? ¿Se está haciendo un poco pesado? ¿Están prestando atención? No, bien, bien, bien. Y esta última parte de eso de Google Lens me encantó. Buenísimo. Vamos a ver si cuando hacemos alguna jornada presencial lo podemos poner en práctica. Es la idea, pero todavía esa parte no está muy, muy fin de año. Justo ahora vamos a hablar de los Bacaris, ¿sí? Para ahí que preguntaban. Bueno, dentro de La Pampa, la última comunidad que vamos a ver es la de los matorrales. Y acá les digo, matorrales en general se suele llamar a una comunidad que es más típica como de la sierra, de la parte montañosa. Así que por ahí ustedes le dicen a alguien que esto es un matorral, a un ecólogo, y el ecólogo les dice que no. Así que, pero para mí, o sea, dependiendo del autor al que citen, entran dentro de esta categoría.
Y los matorrales se van a caracterizar porque en vez de tener gramíneas y en vez de tener herbáceas, vamos a tener arbustos y matas, ¿sí? O subarbustos, que es como una cosa en el medio de la herbácea y el arbusto, ¿sí? ¿Por qué les cuento del matorral en La Pampa? Porque hay un matorral muy típico que se llama el carquejal o el chilcar, chilcar, ¿sí? ¿Qué es esto que ustedes ven acá? No sé cómo será en su zona, pero al menos en la zona acá de La Plata, de Punta Lara, si ustedes se alejan un poco de la costa, es esto, es puro carquejal. Yo hace poco tuve que hacer el viaje de La Plata a Marcos Paz, por toda la ruta, pasando por Cañuelas, por Cañuelas, y la ruta era todo esto, entonces se la pueden encontrar como muy seguida esta comunidad, ¿sí? Y está caracterizada, si hablamos de carquejal o chilcar, hay un montón de especies. Sí, Rita, después pasamos el video, no hay ningún problema. Hay un montón de especies que se conocen como carquejas o como chilcas y que son las que se combinan para generar este tipo como de arbustal. Y también se los digo porque es muy reconocible a simple vista. Si ustedes ven este espacio, digamos, en época de floración, parecen todas como nubecitas de algodón y tiene un olor muy fuerte, ¿sí? O sea, un rico olor muy fuerte. Y eso sí, son como todas nubecitas, ¿sí? Y la pueden encontrar. Bien, cuando hablamos de carquejas o de chilcas, estamos hablando de Baccharis, ¿sí? Este es el género. Y después, la especie específica hay un montón. Acá decían el Baccharis punctulata, y no puedo ver la segunda parte de la pregunta, pero el Baccharis punctulata, Baccharis notocergila, Baccharis espicata, Baccharis trimera es la más conocida porque es la carqueja, es decir, es la que se le pone al mate, es la que se pone como yuyo, pero son todos como variaciones del mismo género de plantas. Unas serán más bajitas, ¿sí? Otras, como esta, serán más altas, cambia un poquito la flor, pero son todos como de la misma familia y generan como esta comunidad de matitas y de arbustivos, de arbustos. Como les digo, son plantas persistentes, o sea que mantienen como la estructura todo el año, y en primavera cuando florecen es un perfume impresionante y se llena de mariposas, de abejas y de abejorros. Todas tienen uso medicinal, ¿sí? Té de carqueja, carqueja para el mate, o más bien también, bueno, usos medicinales. Pero bueno, esa es como la comunidad principal, ¿sí? Y entre medio de la carqueja, cada tanto pueden aparecer otras especies como la vara de oro. Que está seguro que la vieron, es una planta que no se van a enterar nunca que está hasta que llegue el verano y salen así como estas florecitas amarillas. Y esto aparece en todos lados, aparece en pastizales, aparece en carquejales, aparece al costado de la ruta, aparece por todos lados. Y es una planta muy decorativa, pero muy como de una época, ¿sí? Y también se llena de abejas, de mariposas, casi todas, no casi todas, pero una gran cantidad de plantas tienen estas relaciones con la fauna y la flora. Bueno, y otra que por ahí, que es más también típica de estos como, no del carquejal, pero sí de arbustales, y que se las dejo acá porque es una planta que se usa muchísimo para paisajismo, se usa muchísimo para cercos, es la Dodonaea viscosa, ¿sí? Que tiene este color así como medio rojizo, muy interesante también. Otra planta nativa muy, digamos, para tener presente. Bien, nos quedan 3 comunidades, y ya así sepan que no es eterna esta clase. Bien, en el medio de las comunidades les voy dejando datos de color, de preguntas que me han hecho o preguntas que sé que les deben estar surgiendo. Y una de ellas es cómo ustedes pueden, digamos, acceder a más información sobre plantas nativas o más bien saber dónde conseguirlas, por ahí estar al día con, bueno, con todo lo que pasa en el mundo de las nativas.
En Argentina hay una red muy importante que es el Revina, que es la red de viveros de plantas nativas, y que es una comunidad muy grande de productores de justamente plantas nativas. Como les digo, son plantas poco producidas, son generalmente viveros más chicos, muchos de esos son familiares, la gran mayoría son minoristas, entonces es como que se genera una red bastante importante. Como son varias, o sea, como es tan grande la red, tiene muchos nodos. Entonces, si ustedes se quieren poner en contacto con alguien del Revina, yo les recomiendo que los pueden buscar en Instagram, en Facebook, tienen un blog también, o sea, los pueden buscar en su red de preferencia y les escriben un mensaje si le dicen, miren, yo soy de esta zona. Porque, por ejemplo, el Revina tiene un grupo de WhatsApp de la gente del Revina de zona oeste. Y es todo lo que tiene que ver con la zona oeste de El AMBA y más bien de la provincia de Buenos Aires también. Van a tener un nodo seguramente Bahía Blanca. Van a tener un nodo zona norte. Entonces, pueden escribir y ellos como que les pueden llevar a su nodo más cercano. Y tienen actividades, hay un encuentro al año donde se produce también mucho como conocimiento, ¿sí? Porque algo que pasa con las nativas es que como es tan nuevo, si ustedes quieren germinar, van a encontrar libros, van a encontrar alguna publicación, yo les puedo también acercar algunas, pero lo más probable es que la persona que más sepa sea el productor de su zona. Entonces, estar en contacto así como más directo con los productores, que son los que más saben, les va a servir, bueno, muchísimo para toda la información que ustedes necesitan tener, ¿sí? Bien. Bueno, si ya hablamos de las comunidades de La Pampa, acuérdense que La Pampa era el interior de la provincia y que cuando nos acercamos al río hay una barranca, que en esa barranca es donde empiezan a aparecer árboles, ¿sí? Porque en La Pampa, digamos, en la provincia pampeana no hay tantos árboles, por esto que les contaba de que competitivamente las gramíneas son muy superiores, entonces digamos que en la sucesión ecológica no dejaron que crecieran muchos árboles y los árboles empiezan a aparecer más cerca del río. De hecho, una de las cosas que les van a contar los chicos cuando les hablen de arbolado urbano es que a veces es difícil hablar de arbolado nativo porque hay pocos árboles de la zona, ¿sí? Están todos en el Espinal y en el Delta. Bueno, provincia del Espinal, la comunidad es el bosque de tala, también conocida como talares. Es un bosque xerófilo. ¿Qué significa algo xerófilo o xerófito también? Que está acostumbrado a condiciones de sequía. Cuando nosotros tenemos plantas acostumbradas a la sequía, van a ver que son como, tienen más leña que hojas, ¿sí? Por eso se ven tanto las ramas, tienen hojas muy chiquititas, en general son duras, y suelen tener muchas espinas. Tienen como un montón de adaptaciones para, digamos, no perder demasiada agua. Entonces, son este tipo de bosques, son bosques bajitos de 3 a 10 metros, y con cobertura variable significa que pueden ser o súper densos tipo selva, o pueden ser como ven acá que hay un claro y en el medio crecen otras plantas, ¿sí? Pueden crecer plantas típicas más de los pastizales. Y como está acostumbrado a condiciones de sequía, y algo que contaba Victoria en la clase pasada era que uno si veía el mapa podía ver como el borde del Espinal, y yo les contaba que antes también eran como medio que llegaba el mar hasta ahí. Entonces puede llegar a ver plantas que no son tan comunes de ver, como cactus o plantas más de médano. Pero bueno, lo que pasa con el espinal es que con los talares, es que como la leña es tan buena, fue muy modificado y hoy en día encontrar un talar en buen estado nativo prácticamente es imposible. Pero bueno, si hablamos de especies, no me voy a detener porque, como les dije, todo esto es árboles y todo lo de los árboles lo van a ver la clase que viene. Pero la especie es el tala. Si estamos hablando de talares, la especie más importante son bosques, más que nada de talas.
Y el tala es una especie súper identitaria de la zona, muy relacionada con las costumbres, con el folclore, y se van a dar cuenta, ¿cómo saben que es un tala y que no es otra cosa? Bueno, porque tienen esta rama en forma de zigzag. Si ustedes agarran un árbol y las ramitas crecen así en forma de zigzag, es un tala, no hay duda. Esta flor se me chispoteó, esta flor no debería estar acá. Y bueno, el tala es el árbol principal. Está acompañado de otros árboles que también son como árboles muy típicos de la zona, como el espinillo. Y el espinillo es este árbol con esta floración en forma de pomponcitos amarillos tan linda, que además florece a principios de primavera cuando todavía no rebrotó el árbol. Entonces, cuando ustedes lo ven es como un pompón todo así amarillo, atrae un montón de fauna, bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes, se usa para arbolado urbano, así que lo van a ver la clase que viene. También en estos bosques de talar aparece el coronillo, que vimos la clase pasada que el coronillo es el árbol que está relacionado con la mariposa bandera argentina. Así que parte de que se esté, digamos, extinguiendo o estén como amenazada la mariposa es que, como les contaba, los talares ya casi no existen, con lo cual el coronillo, que es el lugar donde anida y donde hace su metamorfosis, bueno, está como también bastante amenazado. El ombú, otra cosa súper identitaria, otro árbol súper identitario y súper como representativo, están todas las plazas importantes de nuestro país y de nuestro pueblo, creo casi, también es típico de esta zona, es un árbol muy, muy grande, de esta zona y de la selva marginal, que es la que vamos a ver ahora. Y bueno, como les dije, por más que sea un bosque, está acostumbrado a condiciones de sequía y van a aparecer plantas que ya, si ustedes las ven, se van a dar cuenta que son más de una zona con poca agua. Son plantas que son menos verdes, son plantas que tienen por ahí pelitos, ¿sí? Como esta que se llama cambara, y todo eso son como adaptaciones a la falta de agua. Esta planta es una planta muy llamativa, muy decorativa y que no se usa mucho. Hay una planta exótica que es la Buddleia davidi, creo, que tiene como una flor así toda violeta, que también se conoce como Buddleia, y esa sí se usa un montón. Y esta es como su pariente nativo, que también es muy, muy linda. Bueno, y como les contaba, es un bosque muy adaptado a condiciones de sequía, en una zona de barranca, o sea que con algún parecido a la playa hay, algún parecido a la zona arenosa hay. Entonces, en ciertos lugares, como puede ser el Parque Costero del Sur y, bueno, todas cosas que fuimos mencionando el miércoles, van a aparecer cactus. Que uno dirá, bueno, el cactus en Buenos Aires, ¿qué tiene que ver? Es de Jujuy. Bueno, hay ciertos cactus que en ciertas zonas de Buenos Aires también son nativos, como la tuna. Si ustedes comieron el frutito de la tuna, bueno, es también nativo de esta zona, o los cereus, que se conocen como cardones, que son estos cactus que crecen así como más en forma como de palo. Y la opuntia, ¿sí? La tuna, es el que crece con forma de orejita, por si no los conocen. Bien, y si bien no es una zona de pastizales, también hay ciertas gramíneas y también hay ciertas plantas que acompañan, como la Mélica macra, que se conoce como cortaderita, y esta planta también para paisajismo se usa un montón. También les cuento un poco todo esto para que ustedes vayan identificando como qué planta pertenece a aquel lugar. Si yo tengo un jardín que se inunda, o tengo, digamos, sí, en la puerta de mi casa una zanja, esta planta que es del espinal de una zona seca, no va a crecer, ¿sí? O no está adaptada a ese entorno, ¿sí? Bien, y para ir cortando y ya arrancar con las últimas dos comunidades, ¿dónde pueden ustedes ver plantas nativas y reconocer especies nativas? Porque, ¿qué pasa? Yo les digo, el Google Lens está buenísimo. Por ahí para plantas que son más conocidas, no sé, el ceibo les va a servir. Pero para plantas menos conocidas como esta, por ahí sirve, por ahí no tanto.
donde ustedes van a tener un gran catálogo de plantas y de registros nativos. Es esta página que se llama Argentinat, también hay una que se llama Ecoregistros y también hay una que se llama iNaturalist, pero esta es como la de Argentina, que es como una plataforma donde ustedes, pero también científicos, también, o sea, quien quiera, puede hacer justamente un registro de plantas, de animales y de hongos que uno ve. Es decir, puede hacer un registro de todas las cosas naturales. Entonces, fíjense, tiene más de 1 millón de observaciones, más de 18.000 especies, un montón de cosas. Tiene un mapa, entonces ustedes pueden buscar su zona, ¿sí? Hasta la esquina de su casa pueden buscar. Y también tiene una cuadrícula. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes le sacan una foto a una especie, la suben a esta plataforma. Si ustedes saben el nombre, pueden poner el nombre, pero también pueden poner sin identificar. Y como es una comunidad, va a venir alguien que sepa un poco más que ustedes de especies y les va a decir, esta especie es tal. Entonces ustedes van a tener un registro en fotos, pero también en ubicación y también en especie de qué es lo que tienen en la zona, ¿sí? No significa necesariamente que todas estas plantas sean nativas, porque si hay una planta que invadió, va a aparecer también en ese lugar. Pero sí les va a servir para reconocer. Hay muchas plantas nativas que no se comercializan todavía, entonces es muy difícil encontrar fotos de las plantas. Entonces siempre acudimos a Argentinat porque hay fotos de las plantas en su estado natural, ¿sí? Bueno, ahora sí, antes de que me quede sin voz, últimas 2 comunidades. La provincia del Delta, perdón, la ecorregión del Delta, porque la provincia es otra categoría, tiene un montón de comunidades, ¿sí? Tiene pajonales, tiene matorrales también de otro tipo, creo, pero las más características son las 2 que les voy a mostrar. La primera es la selva marginal. Y si ustedes pensaron que no había selva en Buenos Aires, bueno, sí hay selva en Buenos Aires. Yo les contaba en la clase pasada que es como la selva que viene desde Misiones, va bajando por el río y en el medio es como que va perdiendo especies, ¿sí? Hay especies que están en Misiones que acá no llegan porque, bueno, va cambiando el clima, entonces como que no están tan adaptadas. Pero llega esa selva a lo que sería las costas del río Paraná y llega hasta Punta Lara, ¿sí? ¿Qué es una selva? ¿Y qué diferencia una selva de un bosque? La selva tiene muchos estratos, ¿sí? Entonces, un bosque en general es árboles, como muchos árboles, y quizás abajo alguna, digamos, como les contaba recién, alguna cactácea, alguna gramínea, algún arbustito, pero es más que nada el estrato de árboles. Y abajo suele no haber nada. Por eso en un bosque nos podemos meter y caminar. En una selva no nos podemos meter y caminar, porque tiene muchos estratos. Tiene árboles, arbustos, herbácea, cubresuelos. A veces tiene 2 estratos de árboles, uno más alto, otro más bajo. Tiene lianas, tiene trepadoras, tiene como muchos estratos, mucha diversidad de especies, ¿sí? Y mucha cantidad. Eso es lo que diferencia un bosque de una selva. Es como que la selva es más rica en biodiversidad. Y esta selva es un tipo de selva que se llama marginal porque solo aparece en los márgenes del río y suelen ser bastante angostas. Bien. Especies típicas de la selva, bueno, va a haber mucho árbol, ¿sí? Va a haber muchísimos árboles. El ceibo es de la selva marginal, ¿sí? Entonces al ceibo le encanta estar inundado también. O sea, es un árbol que se banca muy bien de inundación. Lo van a ver más en profundidad con los chicos. El ingá, que es un árbol también muy alto y que parece más de Misiones que de acá, también es típico de la selva en galería. El sauco, que por ahí lo vieron, y fíjense la diferencia visual. Cuando nosotros veíamos el espinal,
todos árboles con hoja chiquitita, con mucha rama. Cuando hablamos de selva, todos árboles de hoja grande, muy verdes, mucha vegetación, porque tienen más disponibilidad de humedad, si tienen más disponibilidad de humedad y también tienen más competencia por la luz, porque son más cantidad de especies. Entonces, por eso tienen hojas más grandes. Bueno, ya no los aburro tanto con detalle, vamos a ir cerrando, así terminamos tan tarde que hoy es muy viernes. Bueno, el sauco también es muy típico de esta zona. El curupí es otro árbol achaparrado, más chiquitito, típico de la zona. ¿Sí? Fíjense que el ceibo es como achaparrado, el curupí es como achaparrado y, o sea, tiene esta forma cuando digo achaparrado, muy como de la misma comunidad vegetal. El palo amarillo es este árbol que ustedes ven acá. Va a ser un árbol que va a salir, o sea, por ahí tenemos todo el estrato de árboles de ceibo, curupí más bajito, y en el medio aparece un palo amarillo, y es un árbol nativo que tiene una floración en otoño, así de color rojo y amarillo también. Entonces es un árbol precioso. La gran mayoría de los árboles son de la selva, ¿sí? El aliso del río también es otro árbol que es muy conocido, también así más de porte como más alto. Los van a ver bien con los chicos estas especies de árboles, así que no se preocupen. El sauce criollo, ¿sí? Sauce eléctrico, sauce llorón, sauce común, sauce eléctrico, todos esos sauces son exóticos. El sauce de acá es este, que es el sauce criollo, que tiene como esta forma, es medio péndulo, suele aparecer al costado de los ríos. Y todos estos árboles también van a estar acompañados de herbáceas, de arbustivas, de trepadoras. Entonces, hay una gran cantidad de especies que nosotros conocemos como nativas que son de esta zona. Si ustedes piensan en todas esas plantas que tienen como tanta hoja, tanta flor, y suelen ser de la selva, ¿sí? Si no, estamos hablando más de las gramíneas. La salvia guaranítica, que para mí es como de las plantas más conocidas nativas, porque es de las que más se usan, es típica de esta zona. De nuevo, hojas grandes, verdes, anchas. Van a necesitar, ya les da una idea de que van a necesitar mucho agua, de que van a necesitar no estar al sol fulminante, ¿sí? Bien, es una planta que atrae muchos colibríes, es una planta que tiene flores azules o violetas casi todo el año, también va a traer abejas. Las salvias hay un montón, también está la salvia celeste, que es la oliginosa, que tiene es más erguido, también tiene flores casi todo el año, también va a traer mucha fauna. Hay muchas salvias, ¿sí? Por ahí también escucharon hablar de la salvia procurrens, hay una salvia roja, hay una salvia pálida, una salvia blanca, ¿sí? Todas esas son nativas. La gran mayoría de enredaderas, bueno, no sé si la gran mayoría, pero una gran cantidad son también de esta zona. La dama de noche es de esta zona, también es una enredadera, tiene un comportamiento, o sea, pierde las hojas en verano, tiene flores muy interesantes, necesita treparse sobre otra planta o sobre otra estructura. Todo lo que son los murucuyás o todas las pasifloras, que esta es la más conocida, que está por todos lados, pero hay un montón de variedades, ¿sí? Hay un montón de variedades, hay una variedad roja, otras como 3 variedades violetas también. Son también de esta zona, son trepadoras, ¿sí? O sea, están acostumbradas a crecer sobre los árboles, sobre los arbustos. También van a traer mucha fauna, ¿sí? Tiene un fruto naranja muy interesante, muy comestible, y tiene un fruto así tan llamativo porque entre tanta vegetación verde, para que resalte el fruto, para que venga el pájaro a comerlo, tienen estos colores tan llamativos también. Bueno, y de la zona de selva hay un montón de especies. Yo no me detengo tanto porque si no estaríamos todo el día. Como anteúltimo recurso, otra fuente de información muy importante respecto a nativas tiene que ver con los viveros de nativas. Como les dije, hay muchísimos viveros muy chicos. Y esos por ahí los pueden contactar más por Instagram, ¿sí? Más por redes, más uno a uno. Pero hay viveros también que ya tienen como
cierta infraestructura y cierto tamaño. El vivero de nativas más grande de la provincia es Enraizando Nativas, a mi entender. Y yo lo uso mucho, no solo porque si quieren conseguir una nativa, la pueden conseguir, o sea, se las pueden comprar a ellos, sino también porque es casi como un catálogo. Como lo tienen subido a su página web, pueden ver la variedad y la diversidad. Entonces, si no saben qué plantar, si no saben qué producir, pueden empezar viendo qué hay, digamos, ¿sí? Y así como Enraizando Nativas, hay el vivero de chicos naturalistas, este está en Agronomía, en Capital, Nativas de Origen, el vivero Avispa, que este está en zona norte, que es una mezcla de vivero, pero también tiene huerta agroecológica, tiene como todo un armado social bastante interesante, son muy abiertos a que los puedan ir a visitar, a que puedan conocer, así que los viveros de nativas también son un gran recurso. Y ahora sí, para cerrar, la última comunidad que me parece interesante es la que tiene que ver ya con cuerpos de agua, ¿sí? O sea, ya si desde La Pampa bajamos por el Espinal, pasamos por la selva en Galería, llegamos hasta el río, vamos a encontrar juncales y camalotales. También podemos encontrar pajonales, pero son los mismos que podemos encontrar en una laguna de La Pampa, ¿sí? Bueno, se caracterizan por especies palustres que les gusta el agua o especies flotantes, es decir, que pueden flotar. Pueden tener 1 o 2 metros de altura y cumplen esa función ecológica que les conté la clase pasada, que es, digamos, disminuir el impacto de las olas, disminuir el impacto de la sudestada, y está caracterizado por estos juncos que se pueden mover con los cambios del agua, con los vientos. Entonces van a proteger, toda esa selva en galería va a estar protegida por los juncales, ¿sí? Bueno, planta típica, el junco. Si quieren poner algo en no sé si en un estanque, porque forma así como bastante mata. Si quieren poner algo en una laguna, en un frente ribereño, pongan juncos. Esta es una foto de Punta Lara, donde todavía se ve el juncal natural. Ustedes pueden bajar a la playa en Punta Lara y caminar por el medio de los juncos. Pueden crecer tranquilamente así sin agua y después cuando viene el agua también, digamos, persisten. Suelen estar acompañados de plantas que son muy típicas de la zona. Esta planta, la margarita de bañado, si alguna vez se subieron a la ruta, si pasaron al costado de una zanja, bueno, en esta época van a ver estas flores por todos lados. Es una planta que se llama Senecio bonariensis y que crece al costado de arroyos, de zanjas, de cualquier curso de agua, y que tiene esta flor que es muy importante. Es esta de acá. Y acá van a ver que atrás hay unos totoras y enfrente hay unos juncos. Están todos ahí. Y acá atrás van a ver el iris el invasor. Todas son plantas muy típicas de agua. La Sagitaria o saeta también es una planta nativa típica de la zona. Y acá les cuento algo que me parece interesante, que es que no todas, pero muchas de las plantas que crecen en agua tienen la propiedad de ser fitorremediadoras. ¿Qué significa que sean fitorremediadoras? Bueno, que pueden filtrar el agua. Si ustedes tienen agua con muchos contaminantes, si tienen agua que está como en malas condiciones, hay ciertas plantas que ayudan a filtrar esos contaminantes, que ayudan como a sacarlos del suelo y se conocen como fitorremediadoras. Hay muchas plantas nativas que cumplen esta función, pero lo que les recomiendo es que, de nuevo, investiguen bien antes de usarla. Por ejemplo, la lechuga es una planta fitorremediadora. Y en un momento había como un proyecto de llenar el riachuelo, las márgenes del riachuelo de lechuga para que saquen los contaminantes y un poco descontaminar el riachuelo. Pero ¿qué pasa? La lechuga lo que hace es tomar los contaminantes del suelo y lo acumula en la hoja. Y entonces la preocupación era que si uno planta lechuga en el riachuelo, la gente dice, bueno, comida gratis, va a alimentarse de esa lechuga y esa lechuga va a estar llena de contaminantes. Son los que sacó del suelo. Entonces, termina siendo poco productivo. Así que, si quieren ver de especies fitorremediadoras, averigüen bien
si es que la filtran, si es que la acumulan en hojas, o sea, qué hacen con los contaminantes, pero para, por ejemplo, mejorar el agua de la zanja, sirven un montón, ¿sí? Para mejorar el agua de un lago, de una laguna, también. Bueno, y también tenemos otras especies como la chira, como el botón de oro, como esta que se conoce como peguajó. Les voy a pasar la presentación, después las pueden ver con más detalle. La azucenita de río, que es una plantita así chiquitita, con esta flor muy linda. Y el camalote, ¿sí? Los camalotales son de esta planta que también se conoce como guapé, que es nativa. Hay otro camalote que es exótico, que también lo van a ver mucho porque está muy naturalizado ya, pero este es el camalote nativo. Y si se acuerdan, hace unos años que había este problema de que se estaban desprendiendo camalotes del delta y llegaban a Puerto Madero y venían con víboras y bueno, tiene que ver con estas plantas que flotan, empiezan como a unirse y generan como islitas, ¿sí? En los esteros de Liberá también la pueden ver muchísimo. Y ahora sí, para cerrar, antes de quedarme sin voz y de que ustedes también se aburran y se vayan, otra guía que les puede servir mucho, esta es un recurso muy reciente, el diario La Nación sacó una guía de plantas nativas, que se las recomiendo porque los profesionales que armaron esta guía son gente que se dedica a las nativas hace muchos años y es como tiene información de buena calidad. Pueden poner cuál es su zona y les va a dar plantas nativas, las pueden filtrar por si son arbustos, si son árboles, por un montón de criterios, ¿sí? Así que tienen mucha información, tienen también un mapita de viveros, así que también se las recomiendo. Bueno, ahora sí, muchas gracias por haberme escuchado. La clase de hoy entiendo que es larga y es un montón de información, pero en algún momento teníamos que ver las especies. Y bueno, si tienen alguna consulta, este es el momento. Así que cualquier cosa los escucho. Una consulta con respecto a la biografía que nos decías, para poder averiguar específicamente, poder ver más específico qué especie me conviene poner adelante del jardín, cerca de un espejo de agua o no. Bueno, yo tengo... Que dijiste recién, de plantas nativas o de lo que vos tenías, ¿cómo hacemos? Bien, miren, yo, si ustedes se van a dedicar, o sea, si ustedes, depende para qué lo quieran usar. Si vos lo querés usar, por ejemplo, para tu jardín, para tu espacio, para tu casa, yo les recomiendo que vayan con estas páginas que les dejo en la presentación. Que las presentaciones por ahí se las podemos subir al Drive, porque les va a dar información como más acotada, ¿sí? En cambio, si les interesa, digamos, conocer más cuestiones de comunidades, de ambiente, les puedo compartir también por el grupo de WhatsApp algunas publicaciones, hay algunos libros que están digitalizados, hay un manual de germinación de plantas nativas para los que les interesa producir, y bueno, se las puedo pasar todo eso, se lo puedo pasar por el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna pregunta como específica también pásenla por el grupo de WhatsApp y yo se las puedo ir resolviendo. Bárbaro, gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno. Si no hay más consultas, me despido. Yo me encargué de estas 2 clases, así que seguro la próxima clase esté, pero de oyente. Cualquier cosa, de nuevo, pueden escribir por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por haberse quedado. Yo entiendo que esta fue una clase un poco más larga. Es muy viernes, hace mucho calor, así que muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Y bueno, Un cualquier placer, cosa, estamos muchas en gracias a contacto. vos. Gracias. No, gracias. Gracias a Hermoso. ustedes. Muchas gracias, nos vemos. Después le pasaremos la grabación. Hasta luego.